Hola a todos, bienvenidos a este CMO Forum México. Es muy grato para mí poderlo recibir ahora en formato virtual. Como ustedes saben, hemos venido haciendo este tipo de encuentros en los últimos años, donde el grupo de analistas de IDC México comparte con ustedes cuáles son las perspectivas, cuáles son las grandes iniciativas y cuáles son las oportunidades que vemos para este año. Sin lugar a dudas, venimos de un año con altos desafíos. El año pasado hubo una planeación que la pandemia vino a romper. Muchas organizaciones tuvieron que reaccionar, tuvieron que realinear sus presupuestos e incluso desafortunadamente tuvieron que cortar varias de las iniciativas que tenían tanto del lado del negocio como del lado de tecnologías de información. Si bien algo que vimos que fue muy importante es que gracias a las tecnologías de información, gracias al poder habilitar los recursos tecnológicos, se pudo avanzar, se pudo ofrecer servicios en todas las industrias, unas de mayor o mejor manera y quizá otras fueron mucho más afectadas. Pero la industria en general pues tuvo una respuesta muy positiva. Incluso hemos visto que con algunos fabricantes lo que faltó fue talento para efectos de hacer más, para efectos de entregar más servicios hacia las empresas que lo requerían. Esa es una de las grandes tareas que tenemos como industria, generar talento, generar que haya más mujeres en esta industria para que apoyen y puedan desarrollar estos servicios que son necesarios. Entonces, les doy la más cordial bienvenida a esta agenda que hemos tenido para este 2021, en donde les vamos a compartir sobre el sector empresarial, cuáles son las oportunidades que ofrece, el sector consumo que fue el mayormente afectado, pero eso no quiere decir que no vaya a haber una recuperación, y ahorita lo vamos a ver en la agenda del día de hoy, y desde luego las telecomunicaciones, que es un sector transversal que habilita el que se puedan montar los servicios tecnológicos. Les pido que a lo largo del día nos compartan sus impresiones, nos hagan llegar sus preguntas, que puedan interactuar con todos los analistas que estamos ahí presentes para efectos de poder responderles y para efectos de que nos conozcan. Al final, les vamos a mandar una evaluación que les pedimos que la completen porque nos enriquece el poder tener ese feedback y sobre todo, pues es muy importante para nosotros poder conocer cómo les podemos apoyar en este año. Y bueno, pues empezamos con un poco cuál fue el cierre del 2020. Bien decía yo, la industria tuvo que responder y tuvo que articular correctamente sus soluciones para efectos de que las organizaciones adoptaran estas soluciones y que pudiesen continuar con la operación. Al inicio, no sé si recordarán, pues hubo muchos foros alrededor del teletrabajo, la continuidad del negocio, y eso lo vimos ahí alrededor de marzo, abril, incluso mayo, en donde las organizaciones tuvieron que incentivar que se diera esto de manera muy veloz, muy rápido. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que esta pandemia no iba a terminar en junio, sino que se iba a extender hasta fin de año, incluso, y se iba a extender hasta el 2021 y quizá 2022, pues ya empezaron a ejercer ciertos proyectos que los habían detenido. Algunos tuvieron que ser nuevos proyectos y tuvieron que obedecer a las nuevas condiciones de mercado, fortaleciendo el comercio electrónico, que fue una de las grandes iniciativas que se dieron, pero al darse eso, tuvieron que poner una coraza alrededor de todas las transacciones y poder mantener la seguridad y la privacidad de los datos. Y por eso todo lo que tiene que ver con soluciones de ciberseguridad, pues tuvo un auge en el segundo semestre del 2020, ya que pues fue parte de las iniciativas de las organizaciones. Asimismo, se tuvieron que habilitar más canales digitales. Algunas organizaciones
voltearon a ver cómo el canal digital y todo el ciclo desde el poner pedido, el hacer la manufactura, hacer el empaque, la distribución, la cobranza, todo ese ciclo de manera digital, algunas de las organizaciones no lo tenían al 100% integrado y automatizado. Y entonces tuvieron que trabajar en aquellos vínculos en donde pudiese hacerse este tipo de procesos de manera transparente. Otro de los factores clave fue la experiencia del cliente. Los clientes en el 2020 tuvimos más oportunidad para explorar a través de las distintas plataformas de los productos digitales, de cómo se daba una experiencia física versus la digital. Y entonces, no solamente la experiencia, sino incluso el poder tener un onboarding 100% digital en productos financieros o en otro tipo de productos era fundamental para las organizaciones. Entonces, la experiencia del cliente fue un tema clave. Y sin duda, uno de los elementos que también mayor auge y crecimiento tuvo en el 2020 fue la modernización de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente todas las aplicaciones estaban habilitadas para trabajar en un modelo de alta demanda que tuviera ciertos picos, que estuviera integrado en distintas plataformas. Y aquí las soluciones de código abierto, plataformas abiertas, el utilizar la nube como un recurso, pues fue fundamental para las organizaciones en nuestro país. Con esto, quiero iniciar compartiéndoles cómo se dio el cierre del 2020. Sin lugar a duda, yo estoy hablando de la industria de TIC, en donde todos nosotros somos parte y fuimos favorecidos con esta benevolencia para esta industria. Sin embargo, muchas de las industrias sufrieron caídas importantes y eso hizo que el Producto Interno Bruto tuviera una contracción del menos 9% el año pasado, en el 2020. Eso tuvo un efecto en la industria TIC, principalmente en el sector consumo. ¿Por qué? Porque los bolsillos de muchas de las personas se vieron afectadas. Dejaron de comprar equipo para el hogar, dejaron de reemplazar su equipo de impresión, dejaron de sustituir o reemplazar sus smartphones. Entonces, el sector consumo fue el que se vio mayormente afectado y recordemos que el sector consumo es el que mayormente aporta al sector de las TICs en México. Si quitamos el sector consumo, la industria de TI hubiese tenido un crecimiento favorable en los distintos sectores. Sin embargo, cuando le sumamos el sector consumo, pues prácticamente cerró igual que en el 2019. Hablando del sector de las telecomunicaciones, fue otro caso, se mantuvo. ¿Por qué? Porque se habilitaron nuevos recursos, se habilitó y se fortalecieron las comunicaciones en los hogares, y esa última milla de entrega para las organizaciones se volvió fundamental para dotar de esa conectividad y que pudiese darse ese teletrabajo y esa operación ubicua. Pero ¿qué vemos hacia el 2021? Vemos que la industria de TI pues va a tener un crecimiento que obedece a las oportunidades de mercado. Uno, sector público va a tener que acelerar aquellos proyectos que no se pudieron ejecutar en el 2020 y que tienen que dotar de mayor productividad a sus equipos, hacerlos más potentes, porque ya no se puede seguir trabajando con la forma y el equipamiento y la infraestructura que hoy en día se tiene. Se tiene que fortalecer eso y el sector público va a ser uno de los sectores más importantes. Segundo, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues va a ofrecer nuevamente oportunidades para el sector manufactura, así que las líneas de producción pues van a tener que automatizarse, van a tener que ser más eficientes y van a tener que destinar recursos tecnológicos para que eso se vaya a dar. Y tercero, pues vamos a ver a los sectores tradicionales manteniendo ese ritmo que vimos en el 2020. Sector financiero, sector retail, sector de telecomunicaciones, como uno de los más importantes. Y ese rumbo tiene que normalizar hacia los siguientes años. Pero en las siguientes sesiones vamos a entrar a más detalle en estos temas. Y este es un poco el mapa de cómo se refleja
ese crecimiento tanto en el año corriente, en el año del 2020, si vemos el eje de las X, el único que tuvo un decrecimiento desde el punto de vista de gasto en TIC fue el sector consumo, pero los otros reflejaron un crecimiento positivo que obedeció a mantener esa operación. Y el crecimiento que vemos en el eje de las Ys también lo podemos observar que es altamente positivo porque ese ritmo lo va a mantener. Algo que sí es un hecho es que no hubo nuevas soluciones mágicas que entraron en el 2020 y que se quedaron, sino más bien esa proyección que nosotros veíamos que se iba a dar en la adopción de analíticos, de inteligencia artificial, de nube, de todas las nuevas tecnologías que veíamos que se iban a dar en los siguientes 2 o 3 años, se aceleró y se tuvo que dar en el 2020. Y entonces esa adopción va a hacer que ese ritmo se mantenga así los siguientes años. Por eso es la razón de que las distintas industrias mantengan ese crecimiento. Y finalmente, es importante destacar algunos casos de uso que vemos que están teniendo mayor oportunidad. No quise mencionar todos, no quise tampoco integrar a todas las industrias, porque ciertamente parte del propósito de esta conversación pues es que tengamos este diálogo con ustedes y podamos compartirles mayor detalle de cuáles son los casos de uso por industria o por tema tecnológico. Sin embargo, sí vemos cómo la eficiencia en el sector distribución y servicios se está dando a lo largo de la gestión de flotillas y los envíos y cómo la experiencia del cliente se vuelve fundamental. Incluso la experiencia del cliente, si leemos las 3 tablas de los 3 sectores que vemos ahí, es una constante que se mantiene tanto en sector manufactura como en sector financiero, como en sector distribución y logístico. También vemos cómo en el sector financiero el poder traer nuevos clientes de manera más transparente, de manera más digital, a través de la confianza que las organizaciones están teniendo con las personas, es clave y por eso el alto crecimiento. Y asimismo, también en el sector financiero, vemos cómo lo que tiene que ver con la materia de detección de fraudes o poder contrarrestar a las distintas vulnerabilidades que existen y poderse anticipar a las distintas amenazas, también se mantienen hacia los siguientes años con crecimientos de doble dígito. Y en la parte de manufactura, decía yo hace un rato, todo el tema de la automatización. La automatización, el uso de robots para disminuir las fallas humanas, pero no solamente eso, sino para disminuir el riesgo que esta o futuras pandemias puedan traer hacia los seres humanos y esa automatización que sea más pulcra, más eficiente, acompañada de estándares de calidad, se vuelve también prioritario. Entonces, estos son los principales casos de uso que vemos en las distintas industrias, pero también lo vemos en el sector público que no está aquí mencionado, el sentimiento ciudadano. Este año en particular hay elecciones intermedias y el sentimiento ciudadano va a ser clave para todas las organizaciones estatales y todas las sesiones políticas. Entonces, el estar de la mano con los ciudadanos, el estar de la mano con las empresas y el poder escuchar y responder va a ser también prioritario. Es un poco de lo que vemos y esperamos hacia el 2021 y los invito a que escuchen a mayor detalle las siguientes presentaciones de todo el grupo de analistas de IDC México. Y bueno, les dejo en la que sigue con Jorge Gómez, que es el director de los programas empresariales para IDC México. Bienvenidos nuevamente, nos vemos más tarde.